Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean a su programa Economía de Opción. Es un gusto para nosotros dar la más cordial bienvenida y presentarnos en esta primera oportunidad que tenemos a través de este canal 24.1 de TV UAC, TV abierta, y queremos dar la más cordial bienvenida a todo nuestro auditorio, a toda la audiencia que nos hace el favor de seguirnos. Es un proyecto nuevo, es un proyecto que viene con propuesta del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. El día de hoy iniciaremos esta nueva sesión o este nuevo sistema de programas o de programación para poder participar con nuestra audiencia y con todos ustedes todos los nuevos proyectos que tenemos para con nuestro auditorio. Queremos invitarlos a que nos sigan también. Tenemos la misma señal, está saliendo en estos momentos en el canal 24 de Total Play, en el 124 de Megacable, 24 de Axtel, 14 de Easy y como ya les había mencionado, a través del 24.1 de TV abierta de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Mauricio Juárez, es un gusto poder participar con ustedes y de la misma forma quiero compartir y quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros que somos los encargados de llevar a cabo este proyecto. Y primera mano quiero saludar a nuestra amiga, la maestra Gabriela Flores. ¿Cómo te encuentras, Gaby? Muy buenas tardes. Muy bien, amigos, buenas tardes. Un placer dar inicio con este programa que trae muchas cosas interesantes en temas de economía, de finanzas, de fiscal. En general, pues temas muy importantes para la sociedad en general. Y bueno, me gustaría también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes. Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas AC en Facebook. En Instagram, contaduría-y-finanzas-cro. En Twitter, @profesionistasy. En YouTube, https://youtube.com /Colegio de Profesionistas 4851 para que nos sigan en nuestras redes sociales. Pues un placer estar con ustedes, amigos. Muchas gracias y de la misma forma, gran amigo, estimado Sergio, ¿cómo te encuentras, amigo? Bien, amigo, muchas gracias, aquí con el gusto de saludarles a los dos y sobre todo de iniciar este proyecto también tan emocionante. Y desde luego, pues que nuestro auditorio sepa que vamos a estar abordando temas relevantes que tengan que ver con las empresas, con los contribuyentes, en este asunto de la economía y algunos datos importantes que vayan teniendo un interés hacia toda la comunidad y pues procuraremos estar dando lo que esperan. Así es. Pues así es. Bienvenidos sean, muchísimas gracias. Y como les comentaba, es un gusto para mí el poder participar en esta mesa con la maestra Gaby y de la misma forma con nuestro amigo el maestro Sergio. Son compañeros de hace muchos años y que de la verdad tengo muy buenas referencias, no solamente por el aspecto personal, sino también por el aspecto profesional. Son personas que se han dedicado a estudiar y como ustedes bien han de conocer aquí en la universidad, los dos tienen trayectoria vasta en el término de los negocios, no nada más de manera particular en el ámbito de los impuestos, sino, como bien refería el maestro Sergio, nos vamos a dedicar de todo lo que tenga que ver con el tema general de la economía. Precisamente el nombre que hemos adoptado y con el cual vamos a iniciar esta transmisión es precisamente ¿qué es la economía de opción? Nosotros queremos participar a partir de este momento realmente cuál es la propuesta real de este programa. Insistimos, es una oportunidad de acercar no solamente al empresario, sino también al ciudadano del día a día que tiene un negocio que en muchas ocasiones dice, es que yo no me acerco a un consultorio, a un profesionista en ese sentido para que me pueda dar una opinión técnica de qué es lo que tengo que hacer en el aspecto de cómo pagar los impuestos, cómo administrarme, cómo llevar mi tema de seguridad social, porque en ocasiones lo ven como algo excesivo o algo sumamente oneroso. Sin embargo, encontramos que realmente en virtud de la situación que vive nuestro estado, que es una de las condiciones o una de las entidades que tiene beneficios o que tiene prioridades en el término económico y dado a ello es precisamente que los resultados de nuestra economía estatal se manifiestan como dentro de los mejores a nivel nacional, es precisamente por el crecimiento, pero también como tenemos un gran crecimiento quiere decir que tenemos muy buenos empresarios, muy buenos profesionistas, pero también tenemos una buena oportunidad del área del gobierno que nos viene a dar oportunidades reales de poder ejecutar esas acciones en beneficio de ¿quién? De todos los ciudadanos y todos los que tenemos esta necesidad y este deseo de participar en la economía. Y bajo ese contexto damos inicio a este primer tema que es denominado economía de opción. Estimado Sergio,
¿cómo consideras tú o cómo ves tú el tema de la economía de opción? Hemos visto o realmente entendemos que la economía de opción es un tema que no tiene más de 15 años en el ámbito de la administración y que surge técnicamente de la necesidad y de acuerdo a lo que nos marca nuestra Constitución, ¿no? En la Carta Magna que nos dice la equidad y la obligación del pago de los impuestos. ¿Cómo lo ves tú o cuál es lo que tú nos puedes proporcionar para que el auditorio también tenga esa idea de qué es lo que debemos de entender por el término de la economía de opción, ¿no? Gracias, amigo. Yo creo que aquí resulta importante avanzar primero con el tema global de la cultura tributaria y sobre todo este aspecto que identifiquemos todos los ciudadanos donde tenemos la obligación de contribuir. Y todos tenemos la obligación de contribuir de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta. Tú ya hacías referencia a uno de esos principios importantes y cómo este artículo 31, fracción cuarta nos lleva a que dentro de las obligaciones de los mexicanos está la de contribuir a los gastos públicos de la federación, del estado o el municipio donde residas, de una manera proporcional y equitativa. Y además es como lo dispongan las leyes. Esto nos lleva por un camino bien importante porque me parece que lo primero que tenemos que identificar es ese deber que tenemos de ser solidarios con todos los ciudadanos en un país, también para saber que con lo que vamos aportando, pues se alcanzan a satisfacer todas las necesidades de la población. Se entendería que ese es el objetivo y lo ideal. Y a partir de ahí, cómo ir aportando el Estado o el gobierno como tal, tendrán que distribuir esa riqueza que se recauda también entre todas las personas de una manera equitativa también. Y desde luego, yo creo que habría que partir de ahí para entrar enseguida con la economía de opción, que va a ser una parte muy importante porque justamente en esa equidad parecería que tenemos nosotros que ser tratados igual a los que somos iguales y un tanto desigual con los que son desiguales. Esto permite al legislador y a las teorías económicas también el crear grupos de contribuyentes que por sus características entonces puedan tratárseles en una carga igual, en formas iguales también. Y en esto va a estribar de alguna manera esa economía de opción, donde particularmente pues todos los ciudadanos lo que van a tener en sus manos primero es la existencia de la ley y luego en la ley todas las alternativas que puede generar la obligación. Y entre todo ello, pues más allá de estas posibilidades, el contribuyente, el ciudadano, pues en realidad en un ejercicio de autonomía puede ir encontrando las mejores formas para tributar, aquellas que le establezcan una carga menor, que lo puedan diferir o incluso que lo puedan eliminar. Y por qué no, tener la observación particular de cuándo se es válido y cuándo no es válido. La economía de opción nos va a llevar precisamente con todas esas conductas que va a realizar el contribuyente. A veces se confunde un poquito con el asunto de la planeación fiscal y de pronto como que le espanta un tanto a la gente. Sin embargo, pues es una planeación tributaria, ¿por qué no? O sea, no es malo en mi opinión. Y decir cómo la economía de opción de pronto se alcanza a escuchar como algo tan novedoso en México, sin embargo ha existido en lo práctico y en lo teórico durante mucho tiempo. Precisamente en España era donde se planteaba ya desde 1930 esas posibilidades y planteaban precisamente algunos de los aspectos de los que vamos a estar aquí platicando, amigo. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues retomando un poquito aquí el artículo 31, fracción cuarta, haciendo énfasis en el principio de legalidad y hablando precisamente en este primer programa de lo que sería la economía de opción, pues determinar y hacer mucho hincapié en que la economía de opción, a pesar de que es la autonomía de la voluntad que el contribuyente tiene para que pueda en un momento dado ejercer una adecuada planeación, como mencionabas, un ahorro en costos, un ahorro en impuestos, etcétera, pues no se debe de dejar a un lado el principio de legalidad. Debemos estar sobre el marco de la ley, no caer en malas prácticas, como por ejemplo abuso del derecho, abuso de normas jurídicas indebidas, prácticas indebidas, fraude a la ley, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado
en no confundir precisamente economía de opción, inclusive con ilusión, porque aunque pudiéramos pensar que la ilusión la ley, pero si el espíritu de la ley, entonces pudiéramos pensar o confundir inclusive ilusión con economía de opción. Entonces, parte de la finalidad de este programa, pues del día de hoy, es dar a conocer cuál es precisamente esa diferencia o en qué radica esa diferencia de la economía de opción, porque realmente y finalmente es una línea muy delgada entre lo que podemos y no podemos hacer dentro de haciendo uso de esta figura de economía de opción. Precisamente, tal cual lo acaban de referir los dos, es una facultad y un ejercicio autónomo de que tú puedas definir y establecer cuál es el mejor criterio y el mejor camino para poder contribuir, pero que de esa misma forma tengas los mejores resultados financieros. A final de cuentas, recordemos, ¿no? ¿Cuál es el primer planteamiento de generar un negocio? Pues generar más dinero, ¿no? Claro. Generar y maximizar pues el capital y como tal, ¿qué es lo que la mayoría de las contribuyentes buscan? Pues el no pagar impuestos. Pero más allá del no pagar impuestos, sino que debe de ser realmente una oportunidad real de la parte del pago de los impuestos también es una inversión y debe ser considerado dentro del planteamiento inicial de lo que es la planeación del mismo negocio. En consecuencia, ¿qué busco en principio? Pues generar más dinero. Y si voy a generar más dinero, pues voy a pagar más impuestos. Ahora, con esa oportunidad, de acuerdo a lo que nos establece toda la legislación tributaria en nuestro país, partamos de que es nuestro país, en el México, vamos a buscar cuál sería la mejor opción. Tenemos diferentes opciones para poder hacer ese planteamiento de cómo voy a hacer mi registro en términos fiscales, ¿no? Como persona física, como persona moral, que en qué diferentes escenarios puedo hacerlo, bajo ese mismo esquema, qué retribuciones puedo tener. Entendamos que el primer ejercicio, los primeros 2 ejercicios son realmente los difíciles para mantener un negocio, y entonces en esa consideración tienes que inclusive plantear financieramente que el pago del impuesto está implícito en ese mismo desarrollo, y es en donde viene este ejercicio que ustedes acaban de platicar, el término del ejercicio de la autonomía para poder decidir en qué escenario me conviene o es óptimo estar inscrito para poder pagar los impuestos, dejando de lado con esta misma intención, como tú bien nos referías, Gaby, de que ese esquema del tema de que tengas una economía de opción, dejes de lado y que no toques jamás el tema de la ilusión, porque el tema de la ilusión ya es un tema que inclusive considerado dentro de los mismos delitos fiscales, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa consideración, creo que no es lo que deberíamos de proponer o como consejeros o como responsables de algún negocio para que algún contribuyente busque el no pagar impuestos, sino que vamos a pagar los impuestos, pero de la mejor manera, en la forma en cual ese pago de impuestos considera y retribuye a su vez que tienes la oportunidad de seguir generando nuevas oportunidades de negocio. En esta misma idea, estimado Sergio, hablamos precisamente ahora en el esquema de lo que nos establece pues lo más reciente en términos de código fiscal, ¿no? Nos decías que también tenemos que hacer un tema de pago de impuestos progresivos, ¿no? Y dices, bueno, es que creo que decían, vamos a incluirlo en ese apartado de la Constitución. ¿Realmente está incluido? En mi opinión, sí está incluido. Sí, más allá de que a veces digamos que hay que incluir otro principio y otras maravillas también en esto. Recordar lo que decía Gaby hace un ratito, ¿no? Sí. El asunto es de que cómo los impuestos tienen que ir pagando de acuerdo, como lo establece la Constitución, de manera proporcional Exacto. y equitativa que dispongan las leyes. Y la parte de lo proporcional, tenemos que platicarle a nuestra audiencia también que la proporcionalidad implica que cada cual pague de acuerdo a su capacidad contributiva, no económica, aunque tiene que ver. Así es. Y la parte de la equidad, el hecho de que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por más raro que parezca, sí, lo que implica es de que le permita esta teoría económica al legislador, claro, o al Estado también crear grupos de contribuyentes donde se identifiquen las capacidades económicas de cada grupo, de tal manera que habrá personas que obtengan ingresos, personas físicas, personas morales, para ponerlo así como punto de partida, ¿no, amigo? Exacto. En la parte de personas físicas, personas morales. Como la persona moral que parece que tiene una capacidad mayor, pues y hay una diferencia importante. Claro. Normalmente en las formalidades, en la carga tributaria, si ponemos el ejemplo del impuesto sobre la renta, 30%. Pero como hacia las personas físicas permite entonces que se hagan grupos también de contribuyentes donde tenemos, dependiendo del origen de que perciban los ingresos, pues hablar de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios personales independientes,
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo que es el arrendamiento, intereses, premios, adquisición de bienes, enajenación de bienes, y cada uno de estos grupos se convierte en un capítulo donde permite hacer esa separación y todas las personas físicas, habiendo obtenido una base del impuesto, se le aplique la misma tarifa. Y esa tarifa entonces sí es aplicable para todos, encontramos una igualdad. Pero yendo entonces a esa tarifa, que para los que nos escuchan y lo recuerdan bien algunos, artículo 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues maneja esta progresividad precisamente, exacto, donde establece rangos de ingresos de base y luego lo lleva a identificar una cuota fija y un porcentaje para aplicar sobre el excedente. El momento en que se va dando esta circunstancia de que a más base gravable le corresponda un poco más de impuesto, incluso diferenciado en la tasa, pues habla de la progresividad. Lo que va implicando es ese crecimiento paulatino de acuerdo a algunas circunstancias. Entonces, ahí encontramos una parte de esa progresividad. Hay que recordar también de que en realidad estos principios de los que se habla en la Constitución de proporcionalidad, equidad, legalidad, tienen que ver con teorías económicas. Claro. No es solamente en México, sino realmente en el mundo. En el mundo, y también en esa parte pues es esencial recordar teorías de Adam Smith, de Fritz Neumark y de algunos otros tantos que han existido también que recogen esa inicial. Y siempre se ha hablado de proporcionalidad y equidad. La idea es de que el ciudadano tenga la certidumbre de qué es lo que va a ocurrir cuando se dan algunas circunstancias. Y será la de pagar impuestos. Ya platicaremos de qué se ha hecho para que unos no se escapen. Claro. Inclusive, bueno, retomando un poquito aquí lo que mencionabas de las teorías económicas, podemos desprender de este tema que pues hay cierta clasificación, por así decirlo, o tipos de economía de opción. Hablando precisamente de los regímenes fiscales de personas físicas que mencionabas, bueno, voy a hablar particularmente del régimen de arrendamiento, porque para hacer mención a una de las clases o tipos de las economías de opción, que es la economía explícita o expresa, que viene regulada precisamente y puntualmente por la ley, como por ejemplo pudiéramos mencionar, en el capítulo de arrendamiento, que el contribuyente tiene la opción de poder disminuir a sus ingresos el 35% de sus deducciones, porque en realidad pues una persona que tenga esta actividad, hablando de deducciones con comprobación, realmente pues que puede deducir no es mucho, ¿no? Entonces realmente puede establecer una estrategia fiscal o decir, ¿sabes qué? Yo simplemente pues voy a optar por deducir el 35% de mis ingresos y eso ya estoy obteniendo un beneficio. Entonces eso sería una manera o un ejemplo de una clase de economía de opción, hablando de una manera expresa o explícita. Y tenemos también por aquí, para que los que nos escuchan tengamos conocimiento, tenemos las implícitas o las tácitas, que precisamente no están incluidas propiamente en la ley, pero sin embargo nosotros como estrategas o como asesores fiscales tenemos conocimiento, debemos tener conocimiento para favorecer al empresario, como por ejemplo la constitución de las SAS, ¿no? Entonces, pues realmente trae beneficios económicos para el empresario y pues obviamente también favorece en temas fiscales, aunque no está propiamente explícito como tal un artículo, pero bueno, si nos remontamos a la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues podemos encontrar este apartado y pues hacer beneficio de este tema y bueno, considerar entonces, como bien les decía, que dentro de la economía de opción pues podemos mencionar las que están expresas o explícitas, que están reguladas por la ley directamente, y las tácitas o implícitas, que realmente no están en la ley como tal, en el texto, tal cual. Así es. Bueno, y tomando ahora un poco el tema del punto que platicabas ahorita, estimado Sergio, progresividad, ¿no? Hablando también de las mismas teorías económicas en donde dice cuál es el sustento real, pues es el que más tenga, más pague, ¿no? Claro. Y es en donde viene ahora la contraparte. Bueno, si yo le invertí un capital y ese capital lo he ido arriesgando y lo he ido haciendo que trabaje año con año,
pues obviamente me dio el alcance de lo que yo estaba buscando, que era precisamente el generar y maximizar las utilidades, los rendimientos, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar más? Y es en donde viene una contraposición social, en donde dice, no es justo el que tenga más que más pague. Sin embargo, lo que plantea en estricto sentido la ley no es el que tenga más que pague, sino que el que tenga más genera, porque a su vez el que tiene más genera opciones de empleo, ¿no? Entonces empieza a adquirir una serie de obligaciones en términos tributarios de terceros a través de las retenciones, sobre todo en el tema de los sueldos, en el tema de las retenciones que tienen que ser a través de, ya sea del arrendamiento, del tema de personas físicas con tema de honorarios. Entonces, bajo ese mismo esquema, también se contempla de alguna manera una mecánica en el aspecto matemático o económico de que no sea tanto que el que más tenga más pague, sino que en realidad aritméticamente sea equitativo el pago de los impuestos. Y en esa razón es lo que también no hemos podido llevar a buen término, a llevar a una explicación real al contribuyente del día a día, porque dice, no, pues es que en ese sentido, pues mejor no lo invierto tanto, no ofrezco tanto trabajo, no hago demás obligaciones y me quedo con la misma situación de siempre mientras me dé para vivir, ¿no? Entonces vienen ahora esquemas agresivos en el tema de cómo no pagar impuestos. Y en realidad no se trata del cómo no pagar impuestos. Lo que pretendemos realmente es que a través de la economía de opción se entiendan las diferentes versiones y oportunidades que se tiene de generar sin más recurso, que evidentemente eso te va a dar una obligación del pago de impuesto. Evidentemente, como bien decía el maestro Sergio y la maestra Gaby, en nuestro país tenemos diferentes opciones, ¿no? Y decía, cuando estás como persona moral, bueno, hoy tenemos 2 escenarios, ¿no? Bueno, tenemos más, pero en realidad los físicos o los reales tenemos el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, que tiene prácticamente un par de años estar vigente, y la actividad general, el régimen general de ley. Y bajo ese mismo criterio dice, es que no es equitativo pagar un 2.5% para pagar un 30%, que en ciertos momentos inclusive hasta se baja arriba de ese 30%, ¿no? Dice, bueno, sí, pero ¿qué crees? La forma en cómo se limitan el tema de las deducciones para uno y otro hacen que se vuelva equitativo ese 2.5% contra el 30% que está pagando el otro, ¿no? Entonces, son condiciones que desafortunadamente vemos o entendemos que cuando se hace la manifestación de la ley por parte de la autoridad, no se abren los caminos completos de dar la razón real del por qué se dan las diferencias tan dramáticas en el pago de ese impuesto, pero no es que sea dramático, sino que realmente tienen un alcance diferente en virtud de que de las características que tiene fiscalmente cada uno de sus contribuyentes. En ese esquema, Sergio, ¿tú cómo has visto o de acuerdo a la experiencia? A mí en lo particular me han dicho los clientes, yo prefiero seguir en régimen general de ley porque en el nuevo régimen definitivamente pierdo el control en el término. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo de efectivo y bajo esa consideración siento que pago más de lo que pagaba. No es que pagabas más, pagas lo mismo, pero bajo un escenario diferente. Claro. ¿No? Y sobre todo tomando las bases diferentes, ¿no? Exacto. Y creo que aquí, justamente en este programa, tendremos la oportunidad de ir platicando muchos de los temas que causan esa controversia y la duda en los contribuyentes, y el hecho de identificar hasta dónde queda lo justo o lo injusto en pagar impuestos. Normalmente parece una carga, y que si hiciéramos una encuesta, pues preguntáramos a quién le gusta pagar impuestos, pues encontraríamos a casi nadie, ¿no? Nadie diría, a mí sí me gusta pagar impuestos, No, pero pues no. sería un tanto complicado encontrar. Pero lo que sí vamos a hacer es a encontrar a muchas personas que son responsables en el cumplimiento de sus obligaciones. Claro. Que es una parte, es posible que no te guste, pero cumples. Aquí, en ese esquema, como te decía, seguramente iremos encontrando detalles, ¿no? Y en el aspecto de la teoría económica, ¿qué fue lo que ocurrió? Yo me regreso a eso también porque en esa teoría parece que hay algunas personas que no pagan impuestos, y entonces genera una percepción importante respecto de los que parece que sí pagan. Ajá. Y así nos la vamos llevando, y entonces dirán algunos, yo por qué sí pago, ¿sí? Y aquel no. Las teorías económicas diseñaron precisamente momentos de causación de las contribuciones, y esos momentos de causación de las contribuciones fue precisamente, uno, cuando obtienes el ingreso; otro, cuando haces el gasto. Por si no, alguien no pagó cuando obtuvo el ingreso, pues va a pagar cuando se lo gaste, o cuando lo consuma, o cuando lo invierta. Y viene otro momento muy importante también,
que parece injusto, pero son momentos para que nadie se escape. En ese aspecto será el de la conservación de la propiedad, conservación de bienes, Exacto. donde normalmente vamos pagando. Y el ejemplo ahí lo tenemos, el del predial. Respecto de los ingresos, el impuesto sobre la renta de manera muy importante. En el consumo encontramos impuestos como el impuesto al valor agregado, el IVA, y el IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios, que normalmente este último va en los combustibles, sobre todo en la gasolina, en el diésel, en bebidas alcohólicas, en tabacos y en algunos alimentos que tienen cierta categoría de calorías. Y decir entonces cómo en ese punto la recomendación a los que son contribuyentes por una actividad empresarial, pues que se ocupen de ganar mucho. Exacto. ¿Sí? Esa es la parte importante, porque como bien decía Mau hace un rato, el asunto es, me voy a generar una empresa, un negocio, y cada vez que alguien ponga un negocio, por favor que lo haga para tener el mayor número de utilidades. Ya de los impuestos seguramente pagaremos lo que corresponda en justicia, lo que corresponda de acuerdo a la ley. Algunos contribuyentes a veces se quejan y dicen, no, es que los impuestos me quiebran, ¿no? Me quiebran. Lo que hay que platicar también es que no son los impuestos los que te quiebran, ¿sí? Sino a veces es el orden, el control, la responsabilidad que tenemos de hacer las cosas de manera correcta. Si lo vemos fríamente, y creo que es oportuno platicar de algunas bases, ¿no? Sí, claro. Cómo el impuesto sobre la renta se calcula sobre las ganancias obtenidas, de tal manera que si alguien tiene ganancia, tiene utilidad, pagará impuesto. Claro. ¿Sí? Y en esa parte entonces la quiebra ocurre solamente por otro tipo de descontroles. Normalmente lo estaremos platicando aquí seguramente en algún momento, porque eso es lo que pretendemos, ir guiando a los contribuyentes en todas las dudas que pudieran surgir y que conocemos que existen. Claro. Claro, además que es muy importante mencionar precisamente que falta concientizar más al contribuyente, ¿no? Que se comprometa realmente. Yo sé que pues es complicado, como dices hace rato, amigo, pues entrar en este esquema del pago de los impuestos, ¿no? Dice, ¿por qué tengo que pagar? Porque a veces, pues, si tú lo ves en las obras y dices, oye, ¿y por dónde va tanto dinero? Y vienen otros temas, ¿no? De carácter económico, político, social, inclusive. Pero yo creo que parte de este tema o de este programa, pues, también es hacerle esta difusión de generar esta conciencia en el contribuyente para que, pues, realmente, pues, más allá de que estemos obligados a través de la Constitución, pues que realmente lo hagamos con gusto porque queremos una retribución en servicios, en obras públicas, en educación, etcétera. Y finalmente, pues surge un efecto multiplicador con un beneficio para todos, ¿no? Si yo aporto, voy a tener recursos para el país y para que estemos bien económicamente hablando, todos los ciudadanos, no solamente yo, no solamente uno que otro individuo, ¿no? Entonces también es muy importante, precisamente como mencionaba, pues generar esta cultura tributaria en todos para que pues podamos cumplir y hacerlo con gusto, ¿no? No solamente forzados, porque pues sabemos que estamos forzados a hacerlo, ¿no? Sí, esa es una de las características reales del pago de los impuestos en nuestro país, ¿no? Te dicen, no es una facultad, no es un deseo si quieres pagarlo. Claro. Es una imposición que está dada por la misma Carta Magna, y bajo esa misma idea, inclusive dentro de los mismos principios generales del derecho en términos fiscales, te dice, no es de que si el contribuyente quiere venir a pagar, la autoridad tiene el derecho de venir a quitarle, como nombre, Claro. quitarle lo que corresponde al pago del impuesto. Entonces, no es un esquema facultativo y de opinión de si el contribuyente quiere o no pagar. La intención es que se dé de la mejor manera posible, que sientan que lo que se está cubriendo. Evidentemente, luego vendrán esquemas, como bien refería la maestra Gaby, ¿no? En el esquema de que, bueno, ¿y en qué se invierte el dinero que yo pago? Si lo aplican, se lo roban, se lo quitan, etcétera. Bueno, esos son esquemas de conciencia y de desarrollo cultural, social, en el cual ya tenemos que involucrar una serie de consideraciones diferentes a las reales que serían, o las esenciales que serían el del pago del impuesto. Entonces, la primera gran intención de este primer tema es realmente compartir un esquema general de lo que significa la economía de opción, con la intención precisamente de dejar planteamientos generales de lo que es este tema. De manera próxima vamos a empezar a tener algunos otros programas en los cuales vamos a tener otros temas. Bueno, queremos invitarlos a que nos acompañen a una pequeña
pausa comercial y estamos de aquí de regreso con ustedes. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Adelante, Gaby. ¿Qué tal? Estamos de regreso, estimada audiencia. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Amigos, un gusto estar aquí de regreso con ustedes. Y si me lo permiten, quisiera mandar unos saludos aquí a la audiencia. Iniciamos con Carolina Vargas. Dice, buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Y por aquí hace una pregunta, sin embargo, la voy a dejar un poquito al final para seguir con los saludos. Aranza Juárez dice, buenas tardes, son increíbles. Muchas gracias, estimada Aranza. Juan Carlos García Solís dice, saludos, amigos, mucho éxito, excelente programa para generar cultura fiscal. Muchas gracias, estimado amigo. Alejandro Jaramillo Pedraza, saludos a todos, mucho éxito en este nuevo proyecto. Alejandro Lizárraga, saludos. Ricardo, saludos amigos, éxito en el nuevo programa. Cirilo Alejo, saludos a los tres y mucho éxito en este proyecto. Carla Ruiz Aguirre, saludos mis estimados, felicidades y mucho éxito. Muchísimas gracias, grandes colegas y amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por apoyarnos en este nuevo proyecto. Y pues ahora sí, amigo, pues yo creo que voy a contestar, te voy a lanzar la pregunta a ti. A ver si me la sé y si no vemos qué si platicamos. no, pues sacamos el acordeón. Dice Carolina Vargas, a mí me interesa saber si se puede cambiar el RFC cuando se cambia uno de los apellidos en el acta de nacimiento. Ok. Bueno, en esa parte creo que es importante comentar que aquí lo que hay es una corrección de datos en la identidad de la persona. Claro. Y en este momento, a partir de ese, surge simultáneamente un acta de nacimiento con esa corrección de datos. Por tanto, lo que se tiene que hacer es solicitar una modificación por la corrección de los datos, claro. ¿Sí? Y que eso de alguna manera lo permite el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que tenemos la obligación de inscribirnos con los datos reales y también con los elementos que permitan identificar a la persona. Claro. Recordar que es a partir de los 18 años de manera obligatoria y que con ello, pues también el reglamento del Código Fiscal de la Federación permite a partir del artículo 29, 30, 31 que se puedan hacer este tipo de modificaciones. Además, la resolución miscelánea, como saben, es un documento emitido por la autoridad, por el SAT en este caso, con la idea de guiar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones. Y para ello, pues existe también una regla que le puede ayudar, que será la 2513, a reserva de verificar exactamente, pero tiene que estar ahí muy cerquitita. Ok, pues muchas gracias, amigo. Sí, realmente es un tema que inclusive es dentro de las obligaciones del mismo contribuyente, ¿no? De mantener al tanto y al día a la autoridad fiscal de las modificaciones que tengas en tu persona y en tus documentos, precisamente para que te puedan seguir teniendo en la lista y en la mira de todo lo que tienes que hacer. Inclusive cuando tienes un esquema o una necesidad de corregir, inclusive también el CURP, sucede lo mismo, ¿no? O el tema de integrar o de unificar cuentas para tema de Infonavit, también es una situación similar. Entonces, bajo esa misma consideración, sí es prudente y sí es necesario. Bueno, también queremos compartir un caluroso saludo a nuestros amigos de Visión Crítica. Estimado Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. Muchas gracias de verdad. Y de la misma forma también a una amiga, la contadora Maritza, que también nos ha hecho favor de apoyarnos en cada uno de los proyectos que hemos tenido aquí al aire con cada uno de ustedes. Bueno, ahora, continuando con el tema, estimado Sergio, estábamos platicando ya de lo que es en términos generales lo que es la economía de opción, pero también bajo ese término de la economía de opción dice que tú tienes una facultad, una autonomía de poder elegir bajo qué criterios te conviene más hacer el pago de los impuestos y poder rendir a lo que te establece las diferentes legislaciones fiscales de nuestro país. Pues también surgen por ahí que debido a que no todos los contribuyentes hacen esas gestiones propias y autónomas de proponer, de regular y de pagar el impuesto que corresponde, pues aparece bajo ese mismo escenario la necesidad irremediable de que la autoridad venga a poner solución. Y bajo ese esquema pues encontramos lo que son las famosas facultades que tiene la misma autoridad fiscal, ¿no? ¿Qué nos platicas sobre ello, amigo? Que vemos que en los últimos años pues muchos contribuyentes lamentablemente dicen es que han ido teniendo mayores facultades y mayores oportunidades de poder hacer el ejercicio de fiscalización. Simple y sencillamente no se ha encontrado por parte de la autoridad una respuesta sana de parte de muchos contribuyentes
de volver a regresar al camino ideal o al idóneo conforme a lo que corresponde y a lo que deben de ejecutar, entendamos que a partir de la generación de la contabilidad electrónica y del famoso comprobante fiscal digital por internet, pues todas las facultades y todas las oportunidades que tiene la autoridad de poder revisar, inspeccionar, inclusive de validar lo que tú le estás diciendo, son más eficientes, ¿no? Y bajo esa consideración es que surgen estas famosas facultades de la autoridad para poder hacer ciertos actos de corrección. ¿Qué nos puedes platicar de ello, mi estimado Sergio? Sí, amigo, fíjate que creo que es prudente platicar precisamente a la audiencia, como decíamos hace un rato, que si bien es cierto, nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de aportar, ¿sí?, al Estado para el gasto público, todo eso se hace en un principio, en un grado, en un nivel amplio de confianza, claro, donde nos encontramos en México en un sistema de autodeterminación de las contribuciones. Lo que implica es que le corresponde al contribuyente calcular las contribuciones a su cargo y entregárselas al Estado. En ese sentido y partiendo de esas obligaciones, surgen precisamente diversas. Y una de esas eran la obligación sustantiva, que es la obligación de pagar, la obligación de entregar una parte de la riqueza generada. Y luego hay alrededor algunas obligaciones formales. Y las obligaciones formales serán el de hacer algunos trámites, presentar avisos, presentar declaraciones. Pero también existen las prohibiciones, obligaciones de no hacer. Exacto. Y en ese sentido, pues vamos avanzando en el cumplimiento. Pero finalmente queda una dentro de todas esas obligaciones de manera general, claro, que es precisamente la de tolerar. Y en esa combinación, diríamos, está la parte de la autodeterminación de las contribuciones, la obligación de tolerar, y entonces lo que implica es que se le genera la posibilidad al Estado para que fiscalice. Exacto. Lo que implica es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones en cuantías, en formas, en tiempos. Y a partir de ahí, como en el aspecto muy global de lo jurídico, pues tenemos que ver que cuando se incumple con una obligación, entonces tenemos una infracción. La infracción como consecuencia tiene sanciones. Las infracciones pueden ser muy diversas. Podrá ser una simplemente de carácter administrativo porque lo observa, claro, la autoridad, en este caso el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, pero también puede haber infracciones de carácter, en el carácter de delito. Y en el delito, la consecuencia que hay en su infracción es que sea la pena privativa de libertad. Y en ese sentido parece que a veces no queremos ver hacia esos lados. El contribuyente no quiere saber ni quiere pensar que hay sanciones, pero lo que hay que platicarles es que de todos modos ahí están. Entonces, todas esas facultades de comprobación, la autoridad tiene la posibilidad de venir, pero la regla más importante que debemos de rescatar en esta fiscalización es que las autoridades, en cumplimiento de los principios básicos también, tendríamos que ver que así como el contribuyente puede hacer todo aquello que no le esté prohibido por la ley, la autoridad puede hacer solamente lo que le está permitido, claro, y con las reglas permitidas. De tal manera que cuando vamos platicando nosotros de estos asuntos, se trata de que tengamos los elementos suficientes para demostrar siempre a la autoridad el correcto cumplimiento de las obligaciones y también vigilar por el lado que la autoridad lo haga de acuerdo a como lo dispone la ley. No se puede salir de esa legalidad. El principio de legalidad que platicaba Gaby hace un ratito es precisamente esto, de que la autoridad puede exigirme solo aquello que esté dispuesto en la ley, sobre todo cuando se establecen cargas a los particulares, hablar de la identificación del sujeto, el objeto, la base del impuesto, las tarifas o las tasas. En esas tienen que estar en la ley las infracciones y las sanciones y no en otro lugar. Insisto, por eso la autoridad cuando viene a revisar lo tiene que hacer con esas reglas. Y para revisarme también tiene reglas específicas en cuanto a la forma de hacerlo
la forma de apersonarse con el contribuyente, los plazos para concluir ese ejercicio de facultades de comprobación y una parte muy importante que es precisamente la fundamentación y la motivación. Alrededor de todo ello nos vamos a encontrar, sin duda, cualquier contribuyente puede estar en ese supuesto. Por ello, hablar de economía de opción, como bien lo decías, nos hace adentrarnos en la fiscalización, pero también primero en observar el correcto cumplimiento de la ley, ¿no? Exactamente. Pues sí, ya partiendo precisamente de esto, como comentabas, pues retomando un poquito lo que decías del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, de los elementos, ¿no?, de los impuestos y de su aplicación estricta, pues por ahí vemos o vamos a platicar acerca del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, precisamente hablando de estos beneficios fiscales o estas estrategias fiscales que se pueden establecer en un momento dado. El 5A, pues estaríamos dando un tratamiento, platicando acerca de las normas de antielusión, amigo. Pudiéramos mencionar algo al respecto para que, yo creo que de manera sencilla, para que la audiencia nos pueda... Sí, pueda claro. Pueda quedar claro para todos, ¿no? Yo creo No solo que para... aquí hay que recordarles también, hace rato decíamos que hay que hacerlo de conformidad a lo dispuesto por la ley. Claro. Es la parte fundamental. Cuando alguien hace las cosas de manera correcta, difícilmente alguien más podría reclamarle su cumplimiento o el incumplimiento. Difícilmente traería consecuencias. Aunque en esto normalmente puede haber también presunciones, como en la vida. ¿Sí? Puedes estar cumpliendo correctamente y todo, pero en la ley se generan presunciones. Y con esto, ya hace rato platicabas tú de cómo la economía de opción nos lleva en que podamos encontrar y tomar todas las alternativas que dispone la ley. Ponías algunos ejemplos, pero aquí la parte también importante para adentrarlo en su esquema sería lo que juega aquí en todos los casos en la relación entre las personas, bien sean comerciantes, empresarios, asalariados, profesionistas, cualquier persona. Lo que tiene como punto de partida son los actos jurídicos. Y los actos jurídicos tienen particularmente la manifestación de la voluntad de las personas para saber qué es lo que quieren hacer. Claro. Y normalmente lo hacemos a través de un convenio, de un contrato, donde normalmente coincidirá con la realidad esperada, con la realidad que estamos generando. Lo ponemos en un documento o bien lo platicamos y lo planteamos, y ese será el sentido de la autonomía de la voluntad, donde expresamos sin duda la libertad de lo que queremos hacer. En este sentido, y trayéndolo al aspecto fiscal, es muy importante que tengamos el cuidado de no caer en un fraude a la ley, en el abuso de la ley, y mucho menos en la simulación. Entender que el abuso de la ley es utilizar el contenido y sus alcances también en un sentido absolutamente contrario a lo que pretendía el legislador. Claro. ¿Sí? El espíritu del legislador tiene que ver aquí, no porque aparezca una frase, una palabra en la ley, ya por eso lo puedo tomar. Me voy a un ejemplo. Si aparece una exención para alguna persona, tiene que cumplir con su naturaleza, con la esencia de la figura. Si no cumple con ello, estoy rompiendo con el espíritu del legislador. El fraude a la ley me implica hacer cosas diferentes a la propia y caer entonces finalmente en la simulación, en el pretender hacer creer algo diferente a la realidad. Y ese es el punto que tiene que observarse. Esta es la parte que nos puede llevar en un momento dado a una figura grave, complicada, en el aspecto fiscal, que es la evasión fiscal. Exacto. La evasión fiscal es en el entendido de que yo he causado alguna contribución, alguna carga, he tenido alguna obligación estricta, el contribuyente hace lo necesario para engañar, para aprovecharse de los errores que pudieran existir y entonces obtener un beneficio indebido. Esto va englobado entonces, sí, en la evasión. La elusión fiscal tiene otra característica, yo diría, no se llegan a confundir porque hay un hilo muy delgado entre lo que es la evasión y la elusión. La evasión tiene que ver toda esa simulación, engaños, aprovechamiento de errores. La elusión
va en el sentido casi natural en el que yo pueda tomar las opciones que la ley me establece. Así es que cuando yo voy tomando las opciones que la ley me permite, pues de ninguna forma debe de ir en contra de la misma, no contraviene el espíritu de la norma jurídica también, y nos va a llevar entonces a cómo a nivel internacional, hace un tiempo, ya se hicieron algunas recomendaciones para que los países miembros de la OCDE observaran estos detalles también y modificaran sus normas para identificar esa cláusula antielusión. La cláusula antielusión tiene un aspecto emocionante porque protege también a otros estados extranjeros y protege al fisco federal, al estado también, porque en esas simulaciones, en muchas ocasiones las utilidades se sacaban hacia otro país donde la carga era menor, dejando al país donde el origen de la riqueza tenía sin ese recurso. Claro. Y esto nos lleva sin duda a la modificación y la inclusión de este artículo 5A, 5A del Código Fiscal de la Federación, que como se ha dicho continuamente, contiene en sí una cláusula antielusión. Claro. Y que le genera la posibilidad al funcionario auditor, al SAT, en este caso a la autoridad fiscal, a recaracterizar los actos jurídicos que se hayan realizado, pretendiendo identificar que hay un beneficio fiscal mayor al beneficio económico que se hubiera causado en el caso de irme por un camino muy ordinario. ¿Sí? En ese sentido, me parece que debemos de estar atentos. ¿Qué contiene en sí la cláusula antielusión? Contiene esa posibilidad, decíamos, que el funcionario identifique si tomé un camino donde obtengo un beneficio fiscal mayor, si con ello tengo mayores deducciones, menores ingresos, menos carga tributaria, calificando particularmente en una cuestión calificativa de razón de negocios. Exacto. Que cuando no haya esa razón de negocios que permite vincular mis actividades ordinarias con aquello que estoy haciendo hoy, saber si coincide o no coincide. Ahora bien, no porque la autoridad tenga esa facultad de recaracterizar, debiera recaracterizar absolutamente todo lo que disminuya un impuesto. Claro. Por eso, normalmente el contribuyente tiene que ocuparse de prevenir y no de corregir. Exacto. La parte de la prevención nos va a llevar en el correcto cumplimiento de mis obligaciones fiscales, teniendo un soporte documental siempre, además de la esencia, y sobre todo dejando la posibilidad de cualquier día demostrar a lo que se le denomina la materialidad de mis actos. ¿Sí? De esta manera, cuando lo contratado, lo realizado, coincide con la realidad y además coincide con la ley, el problema no debe de estar por ahí, ¿sí? Y por eso estar atentos en cómo lo recaracteriza la autoridad, ¿no? Claro, pues sí, en este punto que comentabas, pues tomar bien en consideración a todos los contribuyentes, pues llevar una contabilidad al día que cumpla con el artículo 28 correctamente del Código Fiscal de la Federación, como decías, que tenga bien amarrados sus papeles de trabajo, sus comprobantes fiscales, que amparen las pólizas, etcétera, todo lo que sirvió de base para poder generar estados financieros y que en un momento dado, como decías, pues se pueda comprobar la materialidad de las operaciones. Entonces sí es muy importante tener una contabilidad al día y de manera correcta. Y también para todos aquellos contribuyentes que nos hacen el favor de estarnos siguiendo en este momento, que digan, es que yo no tengo una empresa, pero sí tengo un negocio que me da la oportunidad de poder solventar y sacar adelante mi negocio o mi actividad de negocio, pues simple y sencillamente también tienen ciertas facultades o ciertas facilidades para el término del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bajo esa misma idea, tal vez las características son menos difíciles que atender, pero de la misma forma hay que seguir al pie de la letra lo que establece el registro o el régimen en particular en el cual estén registrados, y con esa característica también no lo consideran o no lo vean como una carga económica para poder desarrollar el negocio, ¿no? A final de cuentas, lo que van a buscar es tratar de eficientizar lo más que se pueda el tema de los recursos, y en muchas ocasiones
nos golpean, ¿no? Porque dicen, no, el honorario vamos a dejar un poquito de lado. Entonces, esa sería la razón. Y bueno, ya casi para terminar, nada más dejar también el planteamiento real, ¿no? Tratar como contribuyente y como ciudadano siempre de buscar que no estemos en la necesidad de que tengamos que dar una solución, sino como tú decías, Sergio, ¿no? Es un término real de prevenir y no tanto de corregir. El tema del día de hoy, decíamos, la autoridad también tiene ya las oportunidades y las características suficientes para poder corregir al contribuyente que lo intentó hacer de manera equívoca, en razón y en perjuicio de lo que es la autoridad en términos de la recaudación. Bueno, entonces bajo esa misma idea, pues encontramos que realmente la economía de opción viene a aportar un sinfín de oportunidades en el área de negocios, no nada más en el término de cómo generar, sino también de cómo cumplir, y en ese término de cómo cumplir, ¿qué podemos ofrecer a la autoridad? ¿Algún punto final, compañeros, que quieran compartir? Pues nada más mandar saludos aquí al compañero Omar Luébano, que nos está sintonizando. Muchas gracias, amigo. Maritza Guzmán, Gerardo. Bueno, creo que me faltaba mencionar ellos. Y bueno, sí me gustaría. Aquí entonces, ¿habrá alguna diferencia si hablamos de la norma antielusión y la materialidad de las operaciones del 69B? ¿Habría diferencia entre uno y otro? Sí, seguramente va a haber muchísimas, pero también por hoy vamos a dejarlo en la emoción. En suspenso. Para que tengamos más temas de qué platicar. Por lo pronto, pues que se sigan divirtiendo. Realmente ha sido un gusto avanzar con este programa y como ven, hay muchas cosas que platicar. Sí les invitamos a que puedan enviarnos las recomendaciones y preguntas. Por lo pronto les decimos muchas gracias y que sigan divirtiendo. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.